Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación e ingeniería. En esta oportunidad vamos a ver el funcionamiento de una fuente conmutada DTV. Lo primero que nos encontramos en una fuente es el voltaje de alimentación, ya sea 110 o 220, pasa por un filtro EMC, que es contra descargas electromagnéticas, luego pasa por un puente rectificador, luego pasa por un capacitor. Luego pasa por lo que es el transformador 1, que este envía la señal de voltaje a la fuente de standby. Luego esta fuente de standby alimenta a la placa principal o MAI con un voltaje de 12 voltios DC y 3.3 o 3.3 voltios DC. Este a su vez tiene una salida de retroalimentación que pasa por un autoacoplador, que a su vez llega a un circuito integrado controlador. También tenemos lo que se llama la fuente PFC, que es factor de corrección de potencia. Este está conectado con la fuente de standby y está conectado con la fuente inverter. Pasa por lo que sería un transformador 2, llega a la fuente inverter y esta a su vez transforma el voltaje de salida en 5, 12 y 24 voltios de corriente directa, que va a su vez alimenta el circuito de backlight. Este a su vez tiene un circuito autoacoplador y va hacia un circuito integrado de controlador, que sería el controlador 2. En algunas fuentes primero se alimenta el circuito PFC, en otras se alimenta de primero la fuente standby. Cuando nosotros conectamos con el voltaje de entrada, le llega a la fuente standby un voltaje de 170 voltios y envía la señal a la placa principal para que esté en modo standby, en espera que nosotros presionamos el botón de power on. Cuando nosotros presionamos el power on, se activa la fuente PFC y envía un voltaje de 395 a 400 voltios al transformador 2. Luego activa la fuente inverter para que encienda el circuito backlight y a la pantalla LCD para que empiece a funcionar el televisor. Aquí vemos un diagrama de otra fuente conmutada de un televisor, donde vemos que tenemos alimentada la corriente por el enchufe, luego pasa por un circuito de filtrado, luego viene a un puente rectificador, viene a un capacitor, llega a la fuente standby, que está dividida por los voltajes de estado alto y voltajes de corriente directa. Entonces envía ese voltaje de standby, que en este caso es de 5 voltios, lo envía a la placa principal, en espera de que nosotros pulsemos el power on, lo envíe a este relé, se active y active esta fuente de voltaje rectificado, que lo convierte en una salida de 15 voltios, 24, 8 y 12 voltios, que van a alimentar al panel LCD y a las otras fuentes secundarias. Como vemos aquí, esa fuente alimenta lo que sería al panel LCD. Como vemos aquí, ese panel envía una señal a la placa principal también. Como vemos aquí, tenemos lo que es la placa principal, donde le llega la señal del circuito inverter, le llega la señal del circuito inverter de la fuente principal y él envía la señal a la fuente principal para que encienda. Aquí vemos las salidas a los speakers. Tenemos la tarjeta del control remoto que envía la señal al procesador. Aquí podemos ver una tarjeta de una LCD 32 pulgadas, donde se encuentran todos los circuitos de la fuente. Como tenemos aquí vemos la entrada de corriente y aquí vemos el voltaje de salida, que va a alimentar a los circuitos del panel LCD
y backlight. Bueno, esto ha sido todo el video, espero que le haya gustado. Te recomiendo que veas mi curso de fuentes conmutadas. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Chao.